homogéneas. Siempre es paralelo. Evidentemente, si cambiamos esta pendiente, la RMS ya va a ser distinta. Si ponemos una pendiente de... Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de las funciones homogéneas aplicadas a la economía. Bien, vamos a definir primero lo que es una función homogénea. Una función homogénea puede ir de Rn a R, es un campo escalar, o podría ir de R en R, en general de Rn en R, y entonces se define como homogénea de grado R si para todo t mayor que 0 se cumple, se verifica que f de t por x es igual a t elevado a r por f de x. Cuando pongo x sin subíndice, x es un vector x1, x2, xn. ¿De acuerdo? Y el vector t por x pues será cada componente multiplicándolo por el parámetro t. Entonces, esto es lo que se verifica. Por ejemplo, si tuviéramos una función de producción en donde tuviéramos dos factores productivos o n factores productivos, ¿eso qué es lo que significa? Una función de producción es aquella en la que introducimos factores productivos y mediante f nos genera i, el producto i. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que si multiplicamos, por ejemplo, si metemos x, obtenemos y. Si multiplicamos todo por t, es decir, t un valor superior a 0, positivo, por ejemplo, si lo multiplicamos por 2, significa que vamos a multiplicar, a doblar todos los factores productivos. Entonces, mediante esta función, lo que nos dice es que el producto se va a multiplicar, va a ser el mismo, pero multiplicado por t, en este caso el doble, elevado a r, que va a ser el grado de homogeneidad y que depende de la función en concreto. Bien, entonces, por ejemplo, si fuera una función homogénea de grado r igual a 1, lo que tendríamos es que si doblamos factores productivos, es decir, si doblamos, multiplicamos por t, igual a 2 todos los factores productivos, y si es homogénea de grado 1, el producto se multiplica por t, por 2, porque esto sería el producto, o sea que se multiplicaría por 2. Bien, por ejemplo, si tenemos una función Cobb-Douglas, vamos a borrar aquí, si tuviéramos una función Cobb-Douglas, ejemplos, si tenemos f de x1, x2 igual a por x1 elevado a por x2 elevado a b, siendo a positivo y b positivo, y a un parámetro a, representativo de la tecnología, lo que tenemos es, vamos a ver si es homogénea de grado 1, pues de grado 1, ¿de qué grado es homogénea? Si es homogénea, ¿de qué grado? Entonces, si multiplicamos todos los factores por t, f de t por x1, f de t, x2, entonces eso es igual a por donde veamos, por tanto, en el primer argumento, que era x1, tenemos que poner tx1 elevado a por tx2 elevado a b. Entonces, aquí como está todo multiplicando, podemos sacar factor común de t, entonces tendríamos ta por tb, que multiplica a por x1 elevado a por x2 elevado a. Y esto se puede poner como t elevado a más b, esto es lo mismo, a por x1 elevado a por x2 elevado a b, esto es b. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que nuestra función f de t de x1, tx2, se puede poner como t elevado a r, en este caso r es igual a más b, multiplicado por nuestra función evaluada en x1, x2. Luego, esta es una función homogénea de grado r. ¿Y cuánto vale r? Pues a más b. R es igual a más b. De tal forma que, en términos de producción, si fuera una función de producción, si a más b es igual a 1, sería homogénea de grado 1 y eso significa que hay rendimientos constantes a escala. Es decir, si doblamos o multiplicamos por t todos los factores productivos, el producto se multiplica por ese mismo factor. Si a más b fuera
estuviera entre 0 y 1, entonces lo que tendríamos rendimientos decrecientes a escala. ¿Por qué? Porque si multiplicamos por 2 o por t todos los factores productivos, el producto se va a multiplicar por algo inferior a 2. ¿De acuerdo? Vamos a tener aquí t elevado a algo inferior a la unidad, que es inferior a t. Luego, los rendimientos son decrecientes a escala. Y si a más b es superior a la unidad, pues esto tendría rendimientos crecientes a escala. Si doblamos factores productivos, el producto se multiplica por algo más del doble, porque será t elevado a más b, siendo a más b algo positivo, algo mayor que 1. Entonces, eso en cuanto a funciones de producción, que es un buen ejemplo para esta función de producción Cobb-Douglas. Estas son las famosas funciones de producción Cobb-Douglas, que se usan mucho porque son muy cómodas y son muy fáciles de estimar los parámetros y se ajustan relativamente bien a la realidad. Vamos a ver si esta otra función es homogénea de grado. ¿De qué grado? Si es homogénea. Vamos a poner f de x1, x2, por ejemplo, logaritmo neperiano de x1 por x2 al cuadrado. Bien, lo que tenemos aquí es que f de t x1 tx2 es igual a el logaritmo neperiano de, donde veamos x1 ponemos tx1 y donde veamos x2 por tx2 al cuadrado. Y entonces, operando lo de dentro, lo que vamos a tener es algo parecido aquí. T por t al cuadrado va a ser t a la 3, t elevado al cubo, t elevado al cubo multiplicado por x1 por x2 elevado al cuadrado. Por las propiedades de los logaritmos, lo que tenemos es que esto es igual al logaritmo neperiano de t al cubo. Como está multiplicando, pues el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Más logaritmo neperiano de x1 por x2 al cuadrado. Entonces aquí tenemos la función f de x1, x2 o f de x, vamos, y esto no está multiplicado por algo, por t elevado a algo, sino que está sumando el logaritmo neperiano de t al cubo. Luego esta función no es homogénea. Por ejemplo, podemos tener esta otra función. Esta otra función, si tenemos f de x1, x2 igual a la raíz cuadrada de x1 más x2, vamos a verlo, pues f de tx1, tx2 va a ser igual, donde veamos x1 ponemos tx1, que es t por x1 más tx2. Entonces, aquí no se puede hacer nada más. Es decir, aquí lo único que podemos poner es t elevado a un medio por x1 más t por x2. Es decir, aquí no nos aparece esta función multiplicado por un valor t elevado a algo. Luego esta función no es homogénea tampoco. No es homogénea. Por ejemplo, podemos ver esta función a ver si es homogénea. F de x, vamos a ponerlo en blanco, f de x1, x2 igual a el logaritmo neperiano de x1 dividido entre x1 más 3x al cuadrado. Entonces, si lo hacemos, f de tx1, tx2 es igual a el logaritmo neperiano de tx1, donde veamos x1 ponemos tx1, x1, tx1, y donde veamos x2 ponemos tx2, 3 por tx2. Bien, operando dentro del logaritmo, lo que tenemos es que aquí tenemos tx1 y aquí podemos sacar factor común t. Entonces tenemos t que multiplica a x1 más 3x2. Y por tanto, esto queda como logaritmo neperiano, esta t y esta t se cancelan, queda logaritmo neperiano de x1 dividido entre x1 más 3x2. Luego aquí sí que nos aparece nuestra función. F de t de x1 tx2 es igual a f de x1 x2. ¿Es homogénea? Sí, es homogénea. ¿Por qué? Porque es homogénea de grado 0. Es homogénea de grado 0. Aquí lo que tenemos es que esto es como si lo hubiéramos multiplicado por t elevado a 0, que esto es 1. Luego esta es una función homogénea de grado 0. Es decir, multiplicar todos los factores, si fuera una función de producción, todos los factores por un valor, la producción no aumentaría.
o si fuera una función de utilidad, si consumimos el doble de todos los bienes, x1 y x2, el doble de todos los bienes, nuestra utilidad no aumentaría. Podemos ver otro ejemplo. Vamos a ver aquí ejemplos para que tengamos una idea bastante clara del asunto. Si tenemos esta función de producción, esta función de x1, x2, podemos tener esta e elevado a x1 por x2. Entonces f de tx1, tx2 es igual a e elevado a tx1 por tx2. Entonces esto queda e elevado a t cuadrado por x1 por x2. Esto quedaría tal como lo tenemos aquí. Tal como lo tenemos aquí no se puede hacer nada más. Aquí lo que tenemos es e elevado a tx al cuadrado por x1 por x2. Esto no es igual a t elevado a algo multiplicado por la función original. ¿De acuerdo? Luego esta no es homogénea tampoco. No es homogénea. Podemos tener esta otra función. Imaginemos que tenemos esta función como la que hemos visto al principio. Por ejemplo, esta, x1, x2. Por ejemplo, x1 por x2 al cuadrado más una constante, más 25. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues f de x, f de t de x1, t de x2, donde veamos x1 lo sustituimos por su valor, tx1, y donde veamos x2 por tx2 al cuadrado, más 25. ¿Y esto a qué es igual? Pues esto es t al cubo por x1 más por x1 por x2 al cuadrado. Es decir, aquí sí que tenemos nuestra función, pero nos queda aquí el más 25. Este más 25, este 25 no está multiplicado por t al cubo. Luego esta función no es homogénea. No es homogénea. Bien. Las funciones lineales son homogéneas. Una función lineal, no afín sino lineal, esta función f de x1, x2, por ejemplo, a x1 más b x2, siendo a y b positivos, esta sí que es una función homogénea. F de x1, x2 de tx1, tx2 es igual a por tx1 más b por tx2. Y esto es igual a, sacando factor común t, a por x1 más b por x2. Luego aquí sí que tenemos f de x multiplicado por t, t elevado a 1. Luego esta es una función homogénea de grado 1. ¿Y qué pasaría si esta función fuera ahora f de x1, x2, a por x1 más b por x2, todo ello elevado a 1 medio? Pues vamos a verlo. F de tx1, tx2 es igual a por tx1 más b por tx2. Y todo ello elevado a 1 medio. Entonces, sacando factor común dentro como hemos hecho antes, lo que nos queda es t que multiplica a x1 más bx2 y todo ello está elevado a 1 medio. El exponente de un producto lo podemos poner como el producto de cada uno de los elementos por el exponente. Esto es t elevado a 1 medio por a por x1 más bx2 elevado a 1 medio. Y aquí tenemos, nos aparece la función f de x1, x2 y aquí nos aparece que está multiplicando por t elevado a 1 medio. Luego el grado de homogeneidad es de 1 medio. Si fuera una función de producción tendría rendimientos decrecientes a escala. Si hubiéramos puesto aquí un 2 nos saldría una función homogénea de grado 2. Luego tendríamos rendimientos crecientes. Esta tiene decrecientes, si esto fuera un 2, rendimientos crecientes a escala. Y por ejemplo, si tenemos la función de producción f de x1 igual a x1 elevado a ρ, siendo ρ un parámetro entre 0 y 1, por ejemplo, más x2 por ρ, elevado a ρ, perdón, esto sería x1, x2, lo que tendríamos es que f de tx1, tx2 es igual a tx1
elevado a rho más tx2 elevado a rho. Entonces esto queda t elevado a rho por x1 elevado a rho más t elevado a rho por x2 elevado a rho. Luego lo que tenemos es, sacando factor común de rho, esto es x1 elevado a rho más x2 elevado a rho. Aquí sí que nos vuelve a aparecer la función f evaluado en x y multiplicada por t elevado a rho. Luego el grado de homogeneidad es homogénea de grado rho. Entonces estos son unos ejemplos de funciones homogéneas. No todas las funciones, como hemos visto, son homogéneas. Bien, vamos a ver las propiedades de las funciones homogéneas. Es decir, si tenemos una función Rn en R y otra función g igualmente de Rn en R, vamos a suponer que esta es homogénea de grado P y esta es homogénea de grado Q. Bien, pues entonces la primera propiedad es que la función producto, si ponemos h de x, la definimos como f de x multiplicado por g de x. Esta función va a ser h de x va a ser una función homogénea de grado p más q. Cuando multiplicamos, lo que vamos a tener es que la función resultante va a ser homogénea de grado p más q. Esto se demuestra muy fácilmente. ¿Por qué? Porque si tenemos f h de t, x es igual a, donde veamos x ponemos t de x. Esto es f de t de x por g de t de x. Pero ahora a cada función, como es homogénea de grado k, esta función se puede poner como t de grado k, no, de grado p, t elevado a p por f de x. Y esta se puede poner como t elevado a q por g de x. Entonces, claro, aquí ya tenemos todo multiplicando, tenemos que esto es tp más q multiplicado por f de x por g de x. Y esta es la función h de x. Luego tenemos que el grado de homogeneidad, como hemos dicho, es p más q. La segunda propiedad es que si h de x es igual a f de x entre g de x, lo que tenemos es que el grado de homogeneidad h de x va a ser homogénea de grado p menos q. Esto no lo voy a hacer porque es análogo a esto. Aquí vamos a tener una división y aquí vamos a tener una resta de exponentes. Va a quedar t elevado a p menos q, que va a ser el grado de homogeneidad. Bien, 3, si multiplicamos, si ponemos h de x es igual a por f de x, siendo f de x es una función homogénea de grado p, la función h de x va a ser igualmente homogénea de un grado p. Esta es también evidente. Bueno, lo hacemos si queréis, es h de t de x es igual a por f de t de x. Aplicamos la definición de homogeneidad, esto será t elevado a p por f de x. Y esto es conmutando aquí t elevado a p por a por f de x. Pero a por f de x es h de x, Luego, esta función es homogénea de grado p. Conserva el grado de homogeneidad. Y 4, luego veremos más. Si h de x es una función f de x más g de x y ambas tienen el mismo grado de homogeneidad, f de x es homogénea de grado p, y g de x es igualmente homogénea de grado p, entonces la suma h de x va a ser una función homogénea de grado p. Esto es muy simple, sería h de t por x, f de t por x más g t por x, y esto aplicando la definición de homogeneidad tendríamos t por f de x, t elevado a p por f de x más t elevado a p por g de x, sacando factor común, t elevado a p
por f de x más g de x, pero esto es h de x. Luego conserva el grado de homogeneidad. Si tuviéramos una función, si el grado de homogeneidad de estas funciones fuera distinto, no se cumpliría esta propiedad, ni siquiera las anteriores, como la multiplicación o la división. Vamos a ver el siguiente teorema. Tenemos una función homogénea, ¿no? F, lo ponemos aquí para que no se nos olvide, f de t de x es igual a t elevado a k por f de x. Es una función homogénea de grado k. Es homogénea de grado k. Entonces, si f de x es homogénea de grado k, su derivada parcial con respecto a cualquiera de sus argumentos, de su variable, es decir, la derivada parcial, lo vamos a poner así, respecto, la función derivada parcial respecto a uno de sus argumentos, a xy, va a ser, es homogénea de grado k-1. Es decir, la parcial va a perder un grado de homogeneidad si la función original es homogénea de grado k. Ejemplo, demostración. Tenemos la demostración siguiente. F de t de x, y entonces vamos a derivarla con respecto a una de las variables, a la variable xy. No os olvidéis que esto es t por x. A ver, aquí he puesto... Esto es t por x. ¿Vale? X, como hemos dicho al principio, es x1, x2, xy, xn. ¿Vale? Porque es una función que suponemos que va de Rn en R. Es un campo escalar de Rn en R. Entonces, si esto lo derivamos, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues si lo derivamos y aplicando a la regla de la cadena, lo que vamos a tener es la parcial de f con respecto, lo podríamos hacer con respecto a txy o con respecto a xy, pero evaluado en tx, que es lo mismo. Y ahora multiplicado por el término que tiene txy, lo que hacemos es la parcial de txy, de tx respecto a xy. Esto, evidentemente, tx, es decir, tx1 más tx2 más txy más txn, la parcial de eso con respecto a xy, esto es igual a t, ¿vale? Porque estos sumando son constantes, solamente derivamos esta. Bien, pues eso va a ser t. Esto va a ser t. Lo que tenemos es que la parcial de esta función con respecto a xy va a tomar esta forma. Va a tomar la parcial de f respecto a xy evaluada en tx, o lo mismo, la parcial de f evaluada en tx respecto a txy multiplicado por esto. Y por otro lado lo que tenemos es que f de t de x es igual, por la definición de homogeneidad, es t elevado a x por f de x. T elevado a k, que es homogénea de grado k, por f de x. Entonces esto lo podemos derivar. F de t de x con respecto a xy. Esto es una constante, esto es t elevado a k, multiplicado por la parcial de f de x respecto a xy. Bien, por tanto, tenemos, por un lado, que la parcial de f con respecto a tx, la parcial de f de t de x con respecto a xy es esta expresión, y por otro lado es esta expresión. Luego, esta y esta tienen que ser iguales. Estos segundos miembros son iguales. Esto tiene que ser igual. Luego, lo que tenemos es que la parcial de f con respecto a tx por xy por t, ya pongo t, es igual a t elevado a k por la parcial de f con respecto a xy. Entonces, despejando, pasando el t al otro miembro, lo que tenemos es que la parcial de f
con respecto a tx, la parcial de f de t de x respecto a xy, es igual a t elevado a k menos 1, esto pasa dividiendo, t elevado a k menos 1 por la parcial de f de x con respecto a xy. Entonces, ¿esto qué es? La definición, esto es homogénea, y es homogénea de grado k-1. Si queréis, lo podemos poner como f de y, eso es la parcial de f con respecto a y, esto es otra notación, en t de x es igual, esto es una función, elevado a t elevado a k-1, multiplicado por la parcial de f en x con respecto a y. Luego es homogénea, con esto demostramos que es homogénea de grado k-1. Por ejemplo, si tenemos esta función x1, x2 igual a x1 al cuadrado por x2 al cubo, bien, pues esta es homogénea, ya lo hemos visto al principio, es una Cobb-Douglas, esta es homogénea de grado 5, ¿no? 2 más 3, 5. Este es el grado de homogeneidad. Bien, si derivamos esta función con respecto a x1, por ejemplo, xy, x1, por ejemplo, entonces lo que tenemos aquí, esto es 2x1 por x2 al cubo. Entonces, esta función, ¿cómo es? Esta función es homogénea de grado 1 más 3, 1 más 3, que es 4. Es homogénea de grado 4. Pierde un grado. Es decir, esto, si queréis, esto es f de y en x, es 2x1 por x2 elevado al cubo. ¿Vale? Y esta función es homogénea de grado 4. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, f de y de t por x, 1, tx2, esto es igual a f, aplicando, tendríamos 2 por tx1 por tx2 al cubo, y agrupando lo que tenemos es t a la cuarta por 2x1 x2 elevado al cubo, y esto es f de y en x. Luego esta función es homogénea de grado 4, pierde un grado de homogeneidad. Si fuera la segunda derivada parcial, perdería 2 grados de homogeneidad, y así sucesivamente. Bien, ¿qué va a pasar? Esta propiedad es muy importante porque, por ejemplo, para la teoría del consumo, aplicando la relación marginal de sustitución a una función homogénea, vamos a tener una propiedad muy importante. Veamos, como una aplicación, ¿no? De esto. Una aplicación en el campo de la microeconomía, ¿no? Si tenemos una función de utilidad, u de x1, x2, homogénea de grado k, el que sea, lo que queremos ver es cómo afecta esta propiedad a la relación marginal de sustitución. Ya sabéis que la relación marginal de sustitución de un bien en términos de otro es igual a el número de unidades de x2 que el individuo está dispuesto a sacrificar a cambio de una más de x1 manteniendo el nivel de utilidad constante. En términos discretos, sería incremento de x2 ante incremento de x1 manteniendo el nivel de utilidad constante, u igual a u0. Bien, pero ¿cómo lo vamos a calcular en términos infinitesimales, en términos diferenciales? ¿Cómo lo vamos a calcular? Bien, si tenemos esta función de utilidad, primero vamos a hacerlo independientemente de que sea homogénea de grado k o no. Entonces, si tenemos esta función de utilidad y tal como he definido la relación marginal de sustitución, lo que tengo que ver es a cuánto estoy dispuesto a dar de x2 por una más de x1 manteniendo el nivel de utilidad constante. Luego, los movimientos que haga en x1 y en x2 me tienen que dejar el nivel de utilidad exactamente igual, indiferente. Entonces, si nosotros diferenciamos aquí esta función, diferencial de u, es la parcial de u en x1, x2 con respecto a x1 por diferencial de x1 más la parcial de u con respecto a x2 en x1, x2 por diferencial de x2. ¿Bien? Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, si esto es igual a 0, lo que tenemos es que despejando diferencial de x2
entre diferencial de x1, que es lo mismo, pero cuando las variaciones son muy pequeñas, de x1 y x2, lo que tenemos es, como esto es igual a 0, lo que tenemos es que esto es igual a menos la parcial de u con respecto a x1, x2, la parcial de u con respecto a x1, y esto es la parcial de u con respecto a x2. Con respecto a x2. Y esto, en microeconomía, esto es lo que se denomina la utilidad marginal de x1. En x1, x2. Es decir, en cuánto se me incrementa mi utilidad cuando aumento una unidad del bien x1. Y esto es la utilidad marginal de x2, que es análogo a la de x1, pero para el bien x2. Bien, pues con un menos delante. Un menos delante lo que nos dice es que es un compromiso entre x2 y x1. Si tengo que dejar de consumir de x2 a cambio de una de x1, ese cociente es negativo. Y esto es lo que nos indica ese compromiso. Ese dejar de consumir algo a cambio de consumir otro bien. ¿No? Algunas veces se pone en valor absoluto para no estar andando con el menos delante. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Según hemos visto, esto es la RMS en x1, de x1 en términos de x2, en x1, x2, en un punto. Es decir, gráficamente lo que tenemos es, esto es x1 y esto es x2, y lo que tenemos es aquí una curva de indiferencia, y entonces esto realmente es la pendiente. Si esto está evaluado en un punto, en el punto x1, 0, x2, 0, esto es la pendiente. Esto es la pendiente a la curva en ese punto. ¿Vale? Entonces esto es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Esto es la RMS, que es negativa, y que está definida como el cociente de las utilidades marginales o como el cociente de las derivadas parciales respecto al argumento x1 y, en segundo lugar, respecto al argumento x2. Bien, ¿cómo va a ser esa RMS? Esto está dado para un nivel de utilidad U0. Podemos evaluar, como son homogéneas, podemos evaluar este cociente, como esta es homogénea y esta es homogénea, podemos evaluar ese cociente, voy a obviar el menos, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer en valor absoluto. Entonces, podemos, como son homogéneas, las derivadas parciales y de grado k-1, lo que podemos hacer es lo siguiente, evaluarlo esto en tx1, tx2. Y esto es con respecto a x1, y esto, la parcial de u de x1, de tx1, tx2, con respecto a x2. Entonces, ¿esto qué va a ser? Numerador a numerador, denominador a denominador. ¿Esto es igual a qué? Como hemos dicho que la parcial de una función homogénea es homogénea de un grado inferior, lo que vamos a tener es que esto va a ser igual a t elevado a k-1 por la parcial de u en x1, x2 con respecto a x1. ¿Vale? Es lo que hemos visto arriba. ¿Vale? Y lo mismo para el denominador. K-1 por la parcial de u de x1, x2 respecto a x2. Bien, tk-1, tk-1 se cancelan. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que esta relación marginal de sustitución está evaluada en tx1, tx2. Ahora vamos a ver qué es eso. Y esta relación marginal de sustitución está evaluada en x1, x2, x1, x2. Es decir, esto es la relación marginal de sustitución en x1, x2. Es lo que quería poner. No quería poner esto. ¿Vale? Esto es lo que quería poner. Esto es igual a esto. ¿Y qué significa esto? Que la relación marginal de sustitución de tx1, tx2 sea igual a esto. ¿Qué significa tx1, x2? Si partimos del punto x1, x2, aquí tenemos una relación de consumo x2 entre x1. Aquí tenemos esta relación de consumo. Bien, pues si multiplicamos tanto arriba como abajo por t,
esta relación de consumo se mantiene. Luego, realmente lo que tenemos es, en esta recta lo que tenemos es que se mantiene esta pendiente, la relación de consumo x2 entre x1. Simplemente eso. Es decir, esto es igual a x2 entre x1. Cualquier punto de esta recta con pendiente x2, x1 cumple esta relación tx1, tx2. Bien, entonces, en cualquier punto de esta recta, lo que nos está diciendo es que la relación marginal de sustitución, que geométricamente es la pendiente de la recta tangente al punto, es igual a la relación marginal de sustitución en el punto original. Es decir, las relaciones marginales de sustitución son, por tanto, paralelas. Si aquí pasa otra curva de indiferencia, aquí pasa otra curva de indiferencia, aquí pasa otra curva de indiferencia, todas estas pendientes todas estas pendientes son exactamente iguales. ¿Vale? Si partimos de otro punto y calculamos el rayo vector que une el punto con el origen, todas las pendientes van a ser iguales. Esta pendiente y esta, todas las pendientes van a ser iguales. Esta es una propiedad de las funciones homogéneas de utilidad. ¿Y qué significa eso? Si tratamos la relación marginal de sustitución como una función, es una función que es un cociente de, en este caso, utilidades marginales o las parciales correspondientes, y cada una de ellas es de grado k-1. Luego, por tanto, el cociente es de grado 0. Luego, la relación marginal de sustitución es justamente una función homogénea de grado 0, porque aquí tenemos el t elevado a 0. ¿Y eso qué significa? Que para una proporción dada de bienes, el multiplicar todos los bienes por un valor t, lo que tenemos es que la RMS no se modifica, es decir, que son paralelas a lo largo de un rayo vector que pase por el origen. Y eso determina la curva renta-gasto. En la maximización de la utilidad, cuando teníamos la maximización de la utilidad sometido a la restricción presupuestaria, más px2 sometido a la restricción presupuestaria, lo que teníamos, igual a la renta, lo que teníamos es que el cociente de las utilidades marginales, es decir, que la RMS de x1, x2, tiene que ser igual al cociente de los precios. Y los precios los tomamos como dados, y la relación marginal de sustitución es una función homogénea de grado 0 porque la función de utilidad es una función homogénea. Lo que tenemos es que la relación marginal de sustitución siempre va a ser igual al cociente de los precios, que son constantes. Luego, por tanto, lo que vamos a tener aquí es una ecuación renta-gasto que va a ser una función lineal. Si esta función de utilidad, por ejemplo, fuera x cuadrado 1 por x, la relación marginal de sustitución es 2x2 entre x1, que como veis es homogénea de grado 0 en x2 y x1, en x1 y x2. Si esto se iguala a los precios, que son constantes, o los precios de mercado, lo que tenemos es, despejando de aquí, que x2 es igual a p1 por p2 por p1 por p2 por 1 medio por x1. Luego tenemos que la ecuación correspondiente de renta-gasto, la propiedad de que la función de utilidad sea homogénea de cualquier grado, hace que en la relación x2, x1 sea constante y sea el cociente de los precios. En este caso, x2 va a ser p1, p2 por 1 medio. Supongamos que p1 es igual a 4 y p2 es igual a 1. Bien, pues si sustituimos, aquí lo que tenemos es 4 entre 1, 4, 4 entre 2, 2, x1. Luego, a través del rayo vector correspondiente con pendiente 2, lo que tenemos es, si la restricción presupuestaria es esta, lo que tenemos es que la RMS en ese punto es esta pendiente, que es igual al cociente de los precios. Si aumentamos la cantidad de renta, por eso se llama renta-gasto, esta restricción presupuestaria pasaría aquí, y tendríamos que donde va a maximizar nuevamente no va a ser ni aquí ni aquí, sino que va a maximizar en el punto en donde la relación de consumo x2, x1 se mantenga constante. Y por tanto aquí esta nueva relación marginal de sustitución es exactamente la misma.
Si la función no es homogénea, esta curva renta-gasto no tiene por qué ser, no es, en general no es lineal. Es decir, si tuviéramos una función que no fuera homogénea ni homotética, que lo vamos a ver después, la curva renta-gasto podría ser esta perfectamente. O esta. Bien, bien, bueno, pues esto lo vamos a ver ahora esto vamos a verlo ahora gráficamente. Bien, aquí tenemos dibujado una curva de indiferencia de la función de utilidad que es x1 por x2. Esta función de utilidad es una función de utilidad Cobb-Douglas y tenemos que es una función sumando los exponentes, ese sería el grado de homogeneidad, es una función homogénea de grado 2. Por ejemplo, aquí si tenemos el consumo de x1, x2 igual a 4, 4, por aquí pasa una curva de indiferencia y por tanto lo que tenemos es que el nivel de utilidad es 16. Y la RMS, como va a ser x2 entre x1, va a ser igual a 1. Bien, si aumentamos el nivel de utilidad, para ver que es homogénea de grado 2, si multiplicamos por 2 todos los bienes, es decir, si esto pasa a ser 8 y esto pasa a ser 8, multiplicamos por 2, el nivel de utilidad al ser homogénea de grado 2, t es 2 elevado a el grado de homogeneidad, que es 4. Luego, si el nivel de utilidad aquí es 16, el nivel de utilidad se debe multiplicar por 4. Tiene que pasar a 16 por 4, que son 64. Lo vemos. Si pasamos el nivel de utilidad, si multiplicamos todos los factores, todos los bienes, perdón, por 4, por 2, el doble, teníamos 4, 4, ahora tenemos 8, 8, y efectivamente es homogénea de grado 2. Hemos duplicado los factores, hemos duplicado los bienes y se ha multiplicado por 4 el nivel de utilidad. Y la RMS es constante. Es constante. A lo largo de este rayo vector de razón 1, esta función, la RMS, va a ser paralela en cada uno de los puntos de corte de la curva de indiferencia con este rayo vector. Por ejemplo, podemos dibujar la RMS, que es la recta tangente, que sería la pendiente de la recta tangente al punto, la pendiente de la recta tangente a la curva de indiferencia en el punto. Entonces podemos dibujarla y lo que tendríamos sería lo siguiente. Bien, aquí la hemos dibujado. Esta RMS, esta es la pendiente de la recta tangente, esta naranja, que pasa por este punto. Y esta pendiente tiene pendiente negativa y es igual a -1. Bueno, aquí lo he puesto en valor absoluto. Bien, para todos los puntos de este rayo vector, la pendiente va a ser paralela, como podemos ver. Para cualquier valor que tengamos, que estemos en ese rayo vector, como veis, la pendiente es paralela. Y esta es una de las propiedades de las funciones homogéneas. Siempre es paralelo. Evidentemente, si cambiamos esta pendiente, la RMS ya va a ser distinta. Si ponemos una pendiente de, por ejemplo, A igual a 0,5, por ejemplo, 0,5, ya la relación marginal de sustitución, como en este caso es x2 entre x1, la relación marginal de sustitución ya es menor, es menos 0,5. En este caso, lo que tendremos es que a lo largo de este nuevo rayo vector, las pendientes de la RMS, porque la RMS va a ser una función homogénea de grado 0 en x1 y x2, pues van a ser paralelas, como lo vemos aquí. Van a ser paralelas, como lo veis aquí. Bien, si tuviéramos una función de utilidad que no fuera homogénea, esto no pasaría. Aquí estamos viendo el mapa de curvas de indiferencia de una función 10 por raíz de x más y, que ya lo vimos al principio que hicimos la de raíz de x más y. Vimos que no era homogénea. El mapa de curvas de indiferencia tiene la peculiaridad de que son paralelas hacia arriba. La distancia vertical entre dos curvas de indiferencia va a ser constante para todo x. Esta distancia es la misma que esta, etc. Y aquí lo que se va a producir es que las RMS van a ser constantes
a lo largo de un valor de x determinado independientemente de y. Por ejemplo, para 100 unidades, para esta recta, que no es un radio vector, sino para esta recta, las RMS van a ser iguales. Vamos a verlo, vamos a quitar estas curvas de indiferencia y vamos a verlo. Por ejemplo, tenemos el punto 136 que tiene un nivel de utilidad 136 y la RMS es menos 0,5. Si dibujamos la RMS que pasa por este punto, por el punto de intersección, vamos a ver que es esta línea discontinua. Bien, esta es la recta tangente a la curva de indiferencia en ese punto. Bien, si desplazamos la curva de indiferencia hacia arriba, vamos a ver que las RMS van a ser iguales, es decir, estas rectas van a ser paralelas. Vemos que va subiendo y lo que tenemos es que la RMS sigue siendo la misma. Y hacia abajo igual. Son paralelas. Por supuesto, si cambiamos el valor de 100 y lo ponemos en un valor mayor o menor, por ejemplo, pues lo que vamos a tener es que la RMS va a cambiar respecto al punto 100. Aquí estamos en el punto 133 para todo y si ahora la RMS es menos 0,43 y si ahora desplazamos esa curva hacia arriba o hacia abajo, vamos a ver que la RMS no se mueve. Estas son funciones que no son homogéneas. Esta es una función que se denominan cuasi lineales, porque es lineal en y, pero no es lineal en x. Bien, pues si os ha gustado el vídeo, agradecería que dierais un like. Para aquellos que no os hayáis suscrito, os invito a suscribiros y muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la próxima. Chao, hasta luego.